Soy el profesor Santiago Pacín, director del CEISI, en Vigo, centro de yoga, de relajación, de autoayuda, yoga nidra, formación sobre todo, formación profesional en presencia, distancia, de todos esos campos también. Y precisamente lo fundé en 1984 con la idea de contribuir a mejorar el mundo mejorando el individuo. Es el lema de mi vida, de mi profesión, de mi programa de radio Encuentros en la Medianoche, fundado en 1985. Y lo que yo pretendía era que al haber pasado parte de mi vida, mi llegada a este mundo no fue fácil, mi infancia tampoco, a nivel me refiero de dolencias, ¿no? Mi adolescencia un poco menos, yo quise consagrar mi vida a trabajar para mejorar el sufrimiento, para mejorar la enfermedad, para que la gente viva mejor, más en armonía consigo mismo, es otro de los lemas de mi vida y de mi profesión. Y entonces fue cuando dejé todas mis anteriores profesiones, como músico, como delineante, y me fui a Canadá durante un mes y pico para formarme en el campo del yoga. Cuando vine en aquel año fundé el CEISI, donde ahora estoy. Aquí esta es la consulta que yo dirijo en mi propio centro, y me di cuenta a lo largo de los años que el yoga es algo realmente grandioso, por supuesto que sí. Sobre todo lo que más me interesaba es el campo de la mente, es una ciencia de transformación integral del ser humano a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Pero yo observaba siempre que las personas que venían a mis clases, lo que más valoraban de mis clases era la última parte, los 15 minutos de relajación y técnicas de crecimiento personal que yo dirijo. Técnicas que en cada clase son distintas y creo especialmente para mi clase y para mis alumnos. Y la gente no me decía que estaba mejorando su vida en el sentido que buscaban realmente, sobre todo a nivel mental, emocional, con lo que son las clásicas posturas de yoga, sino con la relajación y las cosas que le decía en la relajación. Esto me lo comentaban muchos alumnos con esa expresión. Esto me llevó a pensar que es el campo de la mente y del pensamiento el más importante. Me llevó a pensar que debía de especializarme, y así lo hice durante muchos años y lo sigo haciendo, en el mundo de la mente y del pensamiento. Y a eso consagré mi vida desde entonces y lo sigo haciendo, entre otras cosas. A estudiar, difundir, trabajar, todo lo que tenga que ver con el mundo de la mente y de los pensamientos. Pero en realidad, de lo que estoy hablando es del alma. Yo veo en mi consulta, ya desde hace más de 29 años, que las personas sufren del alma. Vienen aquí y me cuentan cosas que no le cuentan ni siquiera a sus seres queridos con los que conviven. Desnudan su alma ante mí y me cuentan. Mi trabajo es ayudarles a que ellos lo hagan. Yo necesito información, sobre todo en la primera consulta. No me interesa tanto su enfermedad en sí misma. Tengo ansiedad, tengo depresión, tengo este dolor físico, etc. Sino la causa que le está generando esas dolencias. Porque para mí, todo ese tipo de dolencias, las que nombré ahora, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, no son enfermedades en sí mismas, sino efectos de causas. La causa, vivir en desarmonía mental y emocional consigo mismo. Problemas, traumas, sufrimientos, carencias del pasado, sobre todo en la infancia, conflictos con sus seres queridos, incluso en el presente, miedos al futuro, etc. Todo está en el alma, porque en el alma es donde están los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Parto de una base que para mí es básico en mi consulta y en mi trabajo de formación y en mis clases. Hipócrates, padre de la medicina occidental, según los médicos, ha dicho, entre otras muchas cosas, 3 que para mí son fundamentales, como dije, en mi camino y en mi profesión. Una, no hay enfermedades, hay enfermos, es decir, no hay que trabajar la dolencia, el síntoma, que es lo que hace la medicina y el medicamento. Hay que ir a la causa que origina ese síntoma, ese dolor, esa enfermedad. Y yo, personalmente, en mi trabajo, me lo encuentro casi siempre en el alma, en las emociones, en los pensamientos y en los sentimientos negativos que esa persona mantiene a lo largo de su vida, muchas veces ya desde la infancia. La segunda frase, muy importante también, es: la salud depende de vivir en armonía con uno mismo. Si yo vivo en armonía mental, emocional, mis pensamientos son positivos, me quiero, me valoro, me estimo, etc., tengo un buen sentido de vida, etc., estoy en armonía conmigo y como que mi cuerpo se mantiene en armonía, vivo más y mejor. Pero es que a la mayoría de la gente, por no decir todos, los que vienen a mi consulta, estoy hablando ahora en concreto de lo que hago en mi consulta, viven en desarmonía mental y emocional consigo mismos, tienen pensamientos negativos hacia sí mismos,
no merezco ser feliz, no merezco que nadie me quiera, no puedo cambiar, no sirvo, no valgo. Patrones mentales negativos que le hacen generar emociones y sentimientos negativos hacia sí mismo. ¿Y dónde se origina todo eso? Pues hay que ir muy atrás en nuestras vidas, en la vida intrauterina. Debo de decir algo que estoy completamente seguro de que es así. Nosotros nacemos programados, con una personalidad que nuestra madre, en la primera escuela de la vida de un ser humano, que es la vida intrauterina, nos ha ido programando a través de lo que ha pensado, sentido, sus emociones, sus pensamientos, lo que ve, lo que oye, lo que habla. Todo eso ha programado durante los meses de gestación que yo ya nazco como bebé con una personalidad determinada. En este sentido, me interesa hablar aquí ahora brevemente del aspecto negativo, mis miedos, mis fobias, mis complejos, etc. Luego, en la primera infancia, en los primeros años de la infancia, sobre todo los 3 primeros, luego en los 6 primeros también, somos indefensos ante todo lo que vivimos en el ambiente de nuestro hogar, lo que vemos y escuchamos a nuestros padres. No digamos si me maltratan, no digamos si veo que mi padre maltrata a mi madre, a mi hermano, discusiones acaloradas, insultos, etc. Sigo hablando del aspecto negativo, que es en el que me quiero enfocar en esta ocasión. Puede en general, el niño tiene ese mecanismo de defensa, que empiezo a sentirme culpable de lo que está pasando en mi hogar y a los demás víctimas. Mi padre hace esto a mi madre porque soy malo, por mi culpa, la palabra culpa tan nefasta que hay que evitar y eliminar, extirpar de inmediato de nuestra alma, es parte de mi trabajo. Por lo tanto, nosotros ya llegamos a la adolescencia con una personalidad, conducta, carácter, patrones mentales, pensamientos, sentimientos, emociones, metas incluso en la vida o carencia de ellas, de acuerdo a cómo hemos sido programados a lo largo de nuestra vida intrauterina, de nuestra infancia y en parte de nuestra adolescencia, que ahí cambia nuestro cerebro, el adolescente se siente confundido por lo que le pasa a su cuerpo, por los cambios que está teniendo de mentalidad, etc. Es una etapa dura y difícil en la que hay que saber comprenderles y ayudarles, pero luego ya de adultos tenemos una personalidad, una conducta, que muchos aquí me dicen, es que yo ya no puedo cambiar, es que yo no soy capaz, es que yo soy así, es que mi padre también lo era, etc. Falsas creencias. Y otra frase muy importante, la tercera de Hipócrates, entre otras muchas, le decía a los médicos en la antigua Grecia, no pretender jamás curar una enfermedad del cuerpo sin antes curar el alma, sin antes sanar el alma. Y es cierto, yo me encuentro aquí, hablo de mi experiencia personal y profesional, ya de más de 35 años en yoga y 29 en consulta, aparte de talleres, conferencias, etcétera, de conocer miles y miles de personas a lo largo de mi camino profesional. Me encuentro que la enfermedad sufre del alma, que la causa del dolor y del sufrimiento tiene que ver con el alma, con las emociones, con los sentimientos, con los pensamientos que están relacionados con el alma, no con el cuerpo. Es al conductor al que hay que conocer, escuchar y sanar, no al coche cuando se da un golpe. Al que hay que trabajar es a la mente. Somos lo que pensamos, nos convertimos en lo que pensamos, atraemos a la vida lo que pensamos. Como dicen los filósofos antiguos, los místicos antiguos, todo es mental, todo es producto de la mente. La mente es la que nos enferma, la mente es la que nos sana. Cuando estamos estresados y generando cortisol, por ejemplo, en sangre y nos lleva al nerviosismo, a la ansiedad, a la preocupación, a vivir, mejor dicho, a sobrevivir en la vida, tenemos que comprender que es ese ritmo de vida estresante que nos lleva al agobio, a la prisa, a la preocupación, al miedo, etc., lo que nos está enfermando y llevando a todas esas patologías. Pero la misma mente que nos enferma tiene la capacidad de sanarnos. Hay una frase de la filosofía Vedanta muy antigua que dice, hace casi más de 6.000 años, la misma mente que te lleva al fracaso, al sufrimiento, a la enfermedad, es la misma que si la utilizas bien, te llevará a la sanación, a la felicidad y a la cima del éxito. Todo es pensamiento, todo es mental. Y eso es lo que yo trabajo en mi consulta. Enseñar a la persona a utilizar de forma positiva el inmenso poder e influencia que sus pensamientos ejercen en su cuerpo, en su vida, en todo lo que hace en su vida cotidiana. También el inmenso poder del cerebro, no nos olvidemos. El cerebro, esta biocomputadora compuesta de más de 100.000 millones de neuronas y más millones de conexiones, es un ordenador, una vía computadora. Pero
no viene virgen, viene con unas grabaciones que hemos vivido en la vida intrauterina. Y cuando empezamos a ser nosotros mismos, o creemos ser nosotros mismos, en realidad no nos damos cuenta que estamos actuando de acuerdo a cómo hemos sido programados, positiva o negativamente. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios cerebrales. Según cuál predomine en nosotros, nos lleva a actuar de una determinada forma. Digamos que nosotros tenemos la parte del corazón y sentimiento y la parte de la razón, la reflexión, el análisis. Dejarnos llevar en una decisión importante en la vida, en cualquier otra cosa, por uno solo de nuestros hemisferios, por la cabeza o el corazón, como se suele decir, no siempre es lo acertado. Mi trabajo es enseñar a la gente a sincronizar también los dos hemisferios y a darle la mano, corazón y cerebro, y caminar juntos por la vida, unificar el sentido común y los sentimientos, el corazón, para vivir una vida en armonía, porque cuando vivimos en armonía mental, actuamos de forma positiva en la vida. Cuando vivimos en desarmonía mental y emocional, enfermamos, sufrimos. Yo recuerdo hace muchos años, hace 35 años, cuando creé el primer cassette de relajación en España, en mi país. Tú puedes mejorar tu vida aprendiendo a mejorar tu mente, tus pensamientos. Fue un éxito total que se ha distribuido muchísimo. Hasta profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, se lo ponían en la consulta, como luego me fui enterando, a sus pacientes, hoy ya convertido en un CD, pero la idea sigue siendo la misma. Decía Albert Einstein: no pretendas que tu vida cambie si siempre sigues haciendo las mismas cosas, los mismos pensamientos, la misma alimentación, podríamos decir, las mismas emociones negativas. Si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu mente. Por no decir también, si tuviera aquí una esencia de autoamor, si pudiera darte algo que te ayudara a amarte a ti mismo, sanarías de muchas enfermedades y dolencias. El autoamor es vital en tu vida, y nos queremos poco. No nos han enseñado a querernos, nos han enseñado a buscar que alguien nos quiera. Busca a alguien que te haga feliz, decían en mis generaciones. Si nosotros para ser felices dependemos de que alguien no nos deje de querer, tenemos un serio problema. Y por eso la consulta está llena de personas que sufren: mi hijo no me quiere, mi hijo no me habla, mi hijo no me visita, a mi hijo no le importo, mi pareja me engaña, mi pareja ya no me quiere, mi pareja me ha dejado, mi padre, mi abuelo, mi mejor amigo. Conflictos emocionales, como comento en mi libro Libera tu alma. Libera tu alma del dolor, del sufrimiento y de la ignorancia que te lleva a sufrir, porque desconoces cómo funciona tu cerebro, tu mente y el inmenso poder de tus emociones, de tus pensamientos. Mi trabajo es eso en consulta: enseñarte a utilizar bien el poder de tu mente, el poder de tu cerebro, el poder de tu alma, por no hablar del poder de tu ser interior, en lo que no me voy a meter en este momento. Sucede que muchas personas, cuando vienen a la consulta, desconocen por qué sufren, cuál es la causa de su fobia, de su complejo, de sus miedos, de su personalidad negativa, de sus creencias, de su forma de ser negativa. Muchos se excusan con que su familia son así. No se hereda la personalidad, se hereda el ambiente en el que he vivido y me han creado una forma de pensar que es distinto. Mi trabajo es, como decía también Albert Einstein, primero vaciar, eliminar, extirpar las creencias negativas de la mente subconsciente, para entonces empezar a programar el subconsciente de forma positiva. Y cuando hablo del subconsciente, hablo de tu mayor poder como ser humano. Ahora mismo que me escuchas, no le estás diciendo a tu corazón que lata, ni a tu estómago que digiera, ni a tu pulmón que respira. Lo hace tu mente subconsciente, si no, no podríamos vivir. Lo sigue haciendo mientras duermes y el consciente descansa. La mente subconsciente es la que rige toda esta maravilla que es tu organismo y sus más de 50 billones de neuronas y todas sus increíbles funciones. Rige tu vida, porque en el subconsciente están tus creencias, tus pautas mentales, tus patrones, lo que tú crees ser, tus metas, tus ideales sobre ti, sobre la vida. Todo está en tu mente subconsciente. Nunca podrás vencer a tu mente subconsciente con tu mente consciente, porque el consciente es 1 y el subconsciente es 99 de poder. Es como el ejemplo que pongo yo a veces de la lámpara de Aladino. ¿Quién tiene el poder realmente de cambiar, de conseguir lo que Aladino le dice al genio? El genio es el que tiene el poder. El genio es tu mente subconsciente. Tiene más poder del que te puedas imaginar. Pero Aladino es quien programa al genio. Tu mente consciente es la que programa tu mente subconsciente. No valgo, no sirvo, no puedo, no soy capaz, nunca me irá nada bien, soy un fracasado.
Cambia tus pensamientos, cambia tu programación. Programa a tu genio, a tu mente subconsciente poderosa de forma positiva. ¿Cómo hacerlo? Ahora dicho de forma breve. ¿Cómo lo hago yo en mi consulta? ¿Cómo le enseño a las personas que vienen a mi consulta a que ellos se conviertan en dueños de su vida, en sus programadores, en sus sanadores, en sus propios guías, en sus propios maestros? Les enseño a usar de forma positiva la mente subconsciente, a través de profundas relajaciones o sencillas relajaciones, dependiendo de lo que queramos desprogramar y programar después. En una simple consulta, la primera siempre es buscar información que la persona me tiene que dar, pero ya en la segunda es trabajar con una terapia de relajación y programar de forma positiva su mente subconsciente. Desprogramar lo negativo, programar lo positivo. Pero cuando la persona, o yo como profesional, desconocemos cuál es la causa de lo que le está haciendo sufrir o de su dolencia, la mente subconsciente lo sabe. Es el almacén de todas las experiencias desde nuestra propia vida intrauterina. Ahí está todo. Así que cuando yo le digo a una persona en un estado de relajación en el sofá donde trabaja, donde se relaja previamente, ahora quiero que vayas a la causa que te está originando este problema actual de tu vida. Esto lo digo de forma muy sencilla. El subconsciente de la persona, si la persona está realmente relajada y quiere encontrar la verdad de la causa que viene a buscar de sus dolencias, le lleva directamente, a veces en una sola consulta, a esa causa. Por poner un ejemplo, una persona hace 3 días que me vino a la consulta, introvertido, tímido, miedo a todo, fracasado en las cosas que hace, incluso a nivel de su pareja, etc. Desconoce el porqué. Cuando entramos en terapia regresiva, como yo la trabajo, ir hacia atrás en el tiempo, en lo profundo de su mente, ir hacia atrás buscando en el archivo de su subconsciente donde está almacenado, grabado el origen del problema actual de su negativa personalidad, me llevó a su infancia. Directamente la persona se vio en el colegio, el profesor llamándole la atención: eres el burro, eres el torpe, nunca serás nada en la vida, sus compañeros riéndose de él como era habitual. Entonces, una vez que descubrimos cuál es la causa o dónde ha empezado el problema, ahí, en ese mismo momento y en esa misma terapia, se trabaja la desprogramación, pero al mismo tiempo se programa de forma positiva a partir de este momento, etcétera, etcétera, cómo va a ser esa persona, cómo desea ser. Y esto no es tan difícil, no es tomando medicamentos ni con bisturís abriendo la mente o el cerebro, es entrando en el alma. Y para entrar en el alma se entra en la mente subconsciente. Mira, esto es algo así como si donde ahora estás empieza a oler mal, perdóname, a podrido, y te limitas a abrir la ventana a partir de ahora todos los días de tu vida para que se vaya el mal olor. Toda tu vida dependerás de que las ventanas estén abiertas, pasarás mucho frío en invierno. ¿Cuál es la causa? La causa es que debajo del piso donde estás, en el sótano donde nunca has entrado, tal vez desde tu infancia, hay un montón de ratas podridas, y de ahí viene el mal olor. Pues mira, mientras no bajes al sótano y elimines todo eso, lo tires a la basura y adecentes, limpies tu sótano y lo hagas más bonito, seguirá dependiendo toda tu vida de abrir la ventana y seguirá oliendo mal. Ese es mi trabajo, parte de él. Entrar en el subconsciente, en el sótano, en la mente profunda de la persona, para limpiarla de lo negativo, de las falsas creencias del no puedo, no sirvo, no valgo, etc. Y una vez hecho esto, implantar lo que no había. Solo se puede eliminar un pensamiento negativo con otro positivo. Solo se puede eliminar un defecto desarrollando la virtud positiva opuesta, implantándole por afirmaciones mentales positivas, imaginación guiada positiva, visualización creativa positiva y de otras muchas formas, sugestiología si lo quieres entender, meterle en su mente, vales, puedes, sirves, imagínate, ahí estás. Y a veces en una sola consulta he visto casos increíbles de cambio. Luego la persona refuerza esa terapia, pero mi trabajo es enseñarle a la persona que sea dueño de su sanación. Y cuando digo sanación no digo curación. La medicina oficial va a la curación, da medicamentos para tratar de eliminar el dolor, el síntoma, es una medicina sintomática y es así, no tengo nada contra ello. Pero nuestro trabajo, mi trabajo como terapeuta del alma, es intentar ir a la causa del problema. Y eso es sanar. Sanar es eliminar la causa que está en el alma, pensamiento, sentimiento, emoción negativa, creencia negativa, etc. Mientras que curar es simplemente un parche en la vida. Y yo no busco dar parches a las personas que vienen a mi consulta.
Busco enseñarles a que ellos guíen su propia vida hacia la sanación, hacia el bien, hacia el éxito, porque todos estamos capacitados para ello. Por lo tanto, en síntesis, todo esto, y como la propia Organización Mundial de la Salud ya lo dijo hace unos años, más del 80% de las causas de cualquier dolencia o enfermedad son de origen psicosomático. Esa es mi especialidad. Llevo más de 29 años especializándome en el mundo de la mente y de las emociones, de la mente subconsciente, de lo psicosomático, de que las causas están en el alma y se genera la enfermedad en el soma, en el cuerpo, psicosomática, psiquis, pensamiento, emociones, el alma. Y por lo tanto mi trabajo es que la persona vaya a la causa de aquello que le está originando el dolor y el sufrimiento, y una vez aceptado, si no tiene solución, y mejorado, la persona mejora. Pero no podemos ya evitar nadie el dolor que hayamos experimentado a lo largo de la vida, pero podemos dejar de seguir sufriendo por las causas que nos llevaron a sufrir en el pasado y en el presente. Somos dueños de nuestra vida. Puedes seguirme en la radio, en Encuentros en la Medianoche, en mi canal de YouTube, en mis conferencias, en mis talleres, en mi centro en Vigo. Puedes, si lo deseas, hago consulta también desde hace tiempo por Skype, por teléfono y por los medios que nos brinda la tecnología. Pero mi trabajo es ayudarte a que tú te ayudes, y por lo tanto es enseñarte el inmenso poder que tienes en tu mente, la profunda capacidad que tienes y desconoces en tu cerebro, en tu mente, en tu alma, para que seas el dueño de tu guía, dejes de sufrir, te liberes del sufrimiento y empieces una nueva vida que te mereces, positiva y sana. No olvides, finalmente, la vida es un suspiro en el aire, es un soplo en el viento, es un chasquido y se acabó. Estamos aquí pocos días. Y si tú me escuchas ya has quemado más de la mitad de la vela de tu vida, ¿a qué esperas? No dependas de nadie para ser feliz. No permitas el chantaje emocional, no mendigues el amor de los demás, todo eso lo cuento, como sabes, en el libro. Empieza a ser dueño de tu vida, y si de alguna forma puedo serte útil en ello, aquí estoy, en mi consulta en Vigo, para lo que tú desees. Gracias por escucharme, y te deseo todo lo mejor para tu vida.